Buenos días, hermanos queridos. Buenos días. Buenos días. El domingo pasado estábamos celebrando la resurrección. Lamentablemente la salud no nos permitió llegar, pero en espíritu y en verdad estábamos ahí con los hermanos, hablando y pensando y recordando que mi Redentor vive, porque mi Redentor resucitó. En más de una oportunidad hemos hablado acerca del Cristo crucificado, quien es la gran esperanza de todos nosotros los culpables. Pero muy sabio es además que nos acordemos de que nuestro Señor resucitó de entre los muertos y vive eternamente. Amén. Es claro que nadie nos pide que creamos en un Dios muerto, sino en un Redentor que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que podemos acudir a Jesús ya enseguida como a un amigo vivo y presente. No se trata esto de un mero recuerdo, sino de una persona continuamente existente, quien desea oír nuestras oraciones y, lo que es mejor aún, contestar nuestras oraciones. Él vive a propósito para continuar la obra por la cual sacrificó su vida. Está intercediendo por los pecadores a la diestra del Padre y por lo mismo es poderoso para salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Eso lo dice Hebreos 9, versículo 25. Acudamos a Él y entreguémonos a este Salvador vivo, si antes no lo hubiésemos hecho realmente y de corazón. El Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y está ejecutando este encargo glorioso, llevando a cabo su obra de gracia. Escuchemos bien lo que Pedro y los otros apóstoles testifican acerca de él ante el sumo sacerdote y ante todo el concilio. El Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y está ejecutando este encargo glorioso, llevando a cabo su obra realmente gloriosa. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Son los versículos 30 y 31 de este capítulo 5 del libro de los Hechos. Muy bueno para nosotros que como vive el pecado y vive la carne y vive el diablo, vive también Jesús. Y es estupendo también que cualquiera que fuese la potencia de estos, ya sea del pecado, de la carne o del diablo, para arruinarnos, infinitamente mayor es el poder de Jesús para salvarnos. Todo su ensalzamiento y habilidad está militando a favor nuestro. Se le ha ensalzado a Jesús para ser y se le ha ensalzado para dar. Ha sido ensalzado para ser príncipe y salvador, como leíamos, y para dar todo lo necesario para llevar a cabo la salvación de todos cuantos estén bajo su régimen. Enorme fue la humillación que sufrió Jesús, y por lo mismo hubo lugar para su ensalzamiento en los cielos. Por esa humillación cumplió y aguantó toda la voluntad del Padre, y por tanto recibió la recompensa de ser elevado a la gloria. Este ensalzamiento lo usa para bien de nosotros, para bien de su pueblo. Levantemos pues entonces nuestra mirada hacia esos lugares de gloria, verdaderos collados de gloria, de donde debemos esperar ayuda. ¿No es esta la mayor esperanza para los hombres, que el Hijo del Hombre ocupa el trono del universo? ¿No es glorioso de verdad que el Señor de todo es realmente el Salvador de los pecadores? Tenemos un amigo en el tribunal, sí, un amigo sobre el trono. Pondrá toda su influencia a favor de los que entreguen sus asuntos en sus manos. Entreguemos entonces pues nuestras causas a esas manos, manos que una vez fueron llagadas, pero hoy son manos adornadas con las insignias del poder real y soberano. Jamás se perdió causa alguna confiando en tan poderoso abogado. Importante para los hermanos abogados, no estamos en nosotros. Jamás se perdió causa alguna
confiando en esas manos, las manos de ese poderoso abogado. Entramos en el texto entonces de Hechos 5, versículos 30 y 31, con algo que se ha titulado Sin arrepentimiento, sin perdón. Resulta claro de Hechos 5, 30, 31 que el arrepentimiento acompaña al perdón. Que Jesús fue ensalzado, dice la palabra, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Estas dos bendiciones emanan de las manos sagradas una vez clavadas en la cruz, de las manos de aquel que ahora está realmente en plena gloria. Arrepentimiento y perdón están realmente entrelazados por el propósito eterno de Dios. Y lo que Dios ha juntado, no lo separe el hombre. El arrepentimiento debe ser compañero del perdón. Y veremos que así es. Pensando un poco sobre este caso. No es posible que se conceda el perdón a un pecador impenitente. No es posible que se conceda el perdón a un pecador impenitente. Tal cosa le confirmaría en sus malos caminos y lo haría pensar poco en la culpa del pecado. Si el Señor dijera, tú amas el pecado, vives en el pecado y vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono. Eso equivaldría a la proclamación de una infame libertad para seguir pecando. Equivaldría a socavar los fundamentos de todo orden social, resultando de ello una total anarquía moral. No es fácil tratar de explicar los escándalos innumerables que resultarían indefectiblemente si se pudiera separar el arrepentimiento y el perdón, remitiéndose el pecado mientras que el pecado siga siendo amado por los hombres para siempre. Es de todo natural que si creemos en la santidad de Dios, es positivo que si continuamos en el pecado, no queriendo arrepentirnos del mismo, no podemos esperar que Dios nos perdone, pero sí que recogeremos las consecuencias de nuestra terquedad. Según la bondad infinita de Dios, se nos promete que si abandonamos nuestro pecado, confesándolo, aceptando por fe la gracia que está en Cristo Jesús, Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero mientras tanto que Dios viva, no puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. El arrepentimiento. Ciertamente, no hay rebelde que pueda esperar que su rey le perdone mientras que prosiga en rebeldía manifiesta. Nadie puede ser tan loco que se imagine que si el juez de toda la tierra borre nuestros pecados, si rehusamos arrepentirnos y confesarnos nosotros mismos. No lo va a hacer si nos rehusamos. Además, esto es así a causa de la perfección de la misericordia divina. Una misericordia que perdona el pecado, dejando al pecador viviendo en el pecado, sería muy pobre y sería superficial. Sería una misericordia deforme, coja de pies y paralítica de manos. ¿Cuál de los privilegios piensas que es mayor? ¿Borrar la culpa del pecado o librarse del poder del pecado? No pretenderemos pesar en una balanza estas dos misericordias tan sin igual las dos. Ninguna de ellas nos alcanzaría, sino mediante la sangre preciosa de Cristo. Pero me parece que la salvación del poder del pecado, el hecho de ser santificado, el ser hecho semejante a Dios, debe considerarse la mayor de las dos, si es que necesariamente se deba hacer alguna comparación entre la una y la otra. Por ende, favor incalculable es el perdón. En el Salmo 103, en el versículo 3, leemos que dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Pero si pudiéramos alcanzar el perdón y luego tener permiso para amar el pecado, practicar la iniquidad y revolcarnos en el fango de los vicios, ¿para qué nos serviría el perdón?
El ser lavado y sin embargo permanecer en el barro, el ser declarado limpio y no obstante llevar la lepra blanca en la frente sería una burla más pesada que se hiciera hacia la misericordia. ¿Para qué serviría sacar el cadáver del sepulcro dejándolo igualmente como cadáver sin vida? ¿Para qué llevarlo a la luz si no ve? Nosotros debemos dar gracias a Dios porque aquel que perdona nuestras iniquidades también sana nuestras dolencias. El que nos limpia de las manchas del pasado, nos salva de los asquerosos caminos del presente y nos guarda de caer en el porvenir, entre el pasado, en el presente y en el porvenir. Es preciso que recibamos agradecidos tanto la palabra del arrepentimiento como la de la remisión del pecado. Son dos cosas, como decíamos, que son inseparables. La heredad del pacto es una e indivisible y no se reparte en dos partes. Dividir la obra de la gracia sería partir la criatura por el medio. ¿Y quien lo permitiría? Demostraría que no tiene ningún interés en este asunto. Preguntas. ¿Estaríamos contentos con una sola de estas gracias? ¿Estaríamos contentos con que Dios perdonara nuestros pecados dejándonos vivir de forma mundana y tan malvada como antes? Ciertamente que no. El espíritu vivificado tiene más miedo del pecado que de los castigos que resultan del pecado. El grito de mi corazón no es ¿quién me librará del castigo?, sino debe ser miserable hombre de mí, pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?, dice Pablo en Romanos. ¿Quién me hará capaz de vencer la tentación y ser santo como Dios es santo? Ya que la unidad del arrepentimiento y el perdón concuerdan con el deseo obrado por la gracia y que es necesaria que siga manteniéndose esta unidad para la perfección de la salvación, como a causa de esta santidad podemos descansar seguros de que permaneceremos sí siendo una unidad. El arrepentimiento y la remisión del pecado están inseparables en la experiencia de cada uno y todos los creyentes. Jamás hubo persona que de verdad se arrepintiera de sus pecados, confesándoselos a Dios en el nombre de Jesús, que Dios no lo perdonara. Por otra parte, jamás hubo persona que Dios perdonara sin arrepentimiento del pecado. Ambas cosas están absolutamente unidas. No dudo en afirmar que bajo las bóvedas del cielo jamás hubo, ni hay, ni habrá caso del pecado limpiado, a no ser de que al mismo tiempo el corazón fuera arrepentido y tuviera fe en Cristo Jesús. El odio al pecado y el sentimiento de perdón entran juntos en el alma, permanecen juntos mientras vivamos. Estas dos cosas obran recíprocamente. El hombre arrepentido es perdonado y el perdonado se arrepiente más profundamente después de perdonar. Repito, el hombre arrepentido es perdonado y el perdonado se arrepiente mucho más profundamente después que ha sido perdonado. Así que podemos decir que el arrepentimiento conduce al perdón y el perdón al arrepentimiento. El arrepentimiento conduce al perdón y el perdón al arrepentimiento. Convencidos del perdón, aborrecemos la iniquidad. Y supongo que cuando la fe se haya aumentado hasta la seguridad plena, de modo que estemos segurísimos, sin sombra de duda, que la sangre de Jesús nos ha emblanquecido más que la nieve, entonces realmente el arrepentimiento ha llegado al colmo. La capacidad de arrepentirse crece a la medida de que la fe crece. No hay equivocación en el caso. El arrepentimiento no es cosa de días o cosas de semanas, como si fuera una penitencia impuesta que se desea terminar cuanto antes. 3 Padre Nuestro, 5 Ave María, 2 Rosarios, estamos listos. Estamos arrepentidos, nos salvamos. No hay equivocación. El arrepentimiento no es cosa de días o de semanas, como
la penitencia impuesta, que desea terminar cuanto antes. No, se trata de una gracia para la vida entera, como la fe misma debe estar en la vida entera. Los hijos menores de Dios se arrepienten, así también los jóvenes y también los ancianos. El arrepentimiento y la fe son compañeros inseparables. Mientras tanto que andamos por fe, estamos en condiciones de arrepentirnos. No es verdadero el arrepentimiento que no venga de la fe en Jesús. Y no es verdadera la fe en Jesús que no capacita realmente para el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento, como los gemelos siameses, viven unidos. A medida que creemos que el amor perdonador de Jesús, si lo confiamos, podemos arrepentirnos. Y a medida que nos arrepentimos del pecado y odiamos al mal, nos regocijamos en la plenitud del perdón que Jesús ha sido ensalzado para conceder al necesitado el perdón. No podrás jamás apreciar el perdón si realmente no te sientes arrepentido. Y tampoco eres capaz del arrepentimiento más profundo antes de haber sido perdonado. Singular puede parecer, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en olor suave de toda la vida de gracia, resultando una dicha sin par. Esas dos dádivas del pacto constituyen la seguridad mutua la una de la otra. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. ¿Cómo sabré que me ha perdonado? Sino conociendo también que me ha librado de mis malos caminos. El ser creyente es un ser penitente. La fe y el arrepentimiento son dos rayos de una misma rueda, como los dos mangos del mismo arado. Se ha dicho bien que el arrepentimiento es el corazón quebrantado a causa del pecado y separado del pecado. Igualmente se puede decir que es un cambio y también es un recambio. Es un cambio de mente, de la clase más radical y profunda, acompañado de dolor a causa del pecado cometido en el pasado y del voto de enmienda para el futuro. Dejar el mal que antes yo amaba y amar el bien que antes yo odiaba. Dejar el mal que antes yo amaba y ahora amar el bien que antes odiaba. Demuestra así la sinceridad del dolor. Siendo esto un hecho positivo, podemos estar ciertos del perdón, porque el Señor nunca lleva el corazón al quebranto a causa del pecado, separándolo del mismo sin perdonarlo. Por otra parte, si disfrutamos del perdón mediante la gracia de la sangre de Jesús, siendo justificados por la fe y teniendo paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro arrepentimiento y nuestra fe son de la clase legítima. No considera tu arrepentimiento cuán meritorio es lo que te proporciona el perdón, ni esperes capacidad natural para arrepentirte hasta que veas la gracia de nuestro Señor Jesús y su prontitud de borrar los pecados. Guarda estas cosas cada cual en su lugar y contémplalas en relación que tienen la una con la otra. Son como el Jaquín y Boaz. ¿Quién era el Jaquín y Boaz? Jaquín y Boaz eran los nombres de las dos columnas que estaban en el templo de Salomón. La una, Jaquín, la otra, Boaz. Uno lo terrenal, lo otro espiritual. Y para poder ingresar al templo había que pasar sí o sí a través de estas dos columnas, que eran lo que daban realmente la santificación que autorizaban para ingresar al templo. Las columnas de Jaquín y Boaz. No es carril del predicador, esto sale en Primera de Reyes 7:21, donde dice claramente que era Jaquín y Boaz. Y es la experiencia de la salvación. Quiero decir que se puede comparar a estas columnas del templo de Salomón, colocadas estas al frente de la casa del Señor, formando una entrada majestuosa al lugar santo. Nadie viene del modo debido a Dios, a no ser que pase por de medio de estas dos columnas del arrepentimiento y del perdón. Arrepentimiento y remisión. Jaquín y Boaz. El arco iris del pacto de gracia ha sido desplegado en toda su hermosura sobre tu corazón.
cuando sobre las lágrimas del arrepentimiento haya brillado la luz realmente del pleno perdón. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón de parte de Dios son la trama y urdiembre del tejido de la verdadera conversión. Por estas señales conocerás un verdadero israelita, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Arrepentimiento y perdón. Pero volvamos al texto en el cual estamos meditando. Tanto el arrepentimiento como el perdón emanan de la misma fuente, siendo dones del mismo Salvador. El Señor Jesús desde su gloria concede las dos cosas a las mismas personas. No debes buscar la fuente del arrepentimiento ni del perdón en ningún otro punto. Ambas cosas están listas y el Señor está preparado para dispensarlas gratuitamente ahora mismo a toda persona que de su mano las quiera realmente recibir. No nos olvidemos nunca que Jesús ha dado todo lo necesario para la salvación. Es por demás importante que todos quieran buscar, que los que quieren buscar la salvación puedan comprender realmente eso. Pero no hay que malentender esto. Por supuesto, no es el Espíritu Santo que se arrepiente. Nada ha hecho de lo que se pueda arrepentir. Y si pudiera arrepentirse, para nada nos valdría a nosotros. Es preciso que nosotros nos arrepintamos, cada cual de su propio pecado. Y si no, no quedamos salvos del poder del pecado. No es el Señor Jesucristo el que se arrepiente. ¿De qué se tendría que arrepentir? Nosotros somos los que nos arrepentimos con el pleno consentimiento de toda la facultad de nuestra mente. La voluntad, las afecciones, las emociones, todo coopera cordialmente en el acto bendito del arrepentimiento del pecado. No obstante, detrás de todo lo que sea acto personal nuestro, está una influencia santa obrando en secreto y que ablanda el corazón, causa realmente el remordimiento y produce un cambio completo en el ser. El Espíritu de Dios nos ilumina para que veamos lo que es el pecado, haciéndole repugnante a la vida. Además, el Espíritu de Dios nos vuelve hacia la santidad, haciéndonos apreciarla de corazón, amarla y desearla, y así nos comunica un impulso por el cual somos llevados adelante paso a paso por el camino de la santidad. El Espíritu de Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer, según sea el beneplácito de Dios. Sometámonos a este buen Espíritu ahora mismo, para que nos guíe a Jesús, quien abundantemente nos dará la doble bendición del arrepentimiento y del perdón, según las riquezas de su gracia. Por gracia sois salvos. ¿Cómo se da el arrepentimiento? Volvamos al gran texto, a este. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El versículo 31 del capítulo 5. O como dice la versión NBI, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo ha subido a los cielos para que la gracia de Él baje hasta nosotros. Él emplea su gloria para que cunda mejor su gracia. El Señor no ha dado un solo paso hacia arriba, sino con el objeto de llevar consigo a los creyentes hacia arriba. Ha sido ensalzado para dar arrepentimiento, lo que veremos reportándonos de unas cuantas verdades. La obra de nuestro Señor Jesús ha llevado a cabo, ha hecho el arrepentimiento posible, de utilidad y que sea un arrepentimiento aceptable. La ley no habla de arrepentimiento, sino dice sencillamente, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Y el nuevo texto de la NBI dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con lo de su hijo. El justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Si el Señor Jesús no hubiera muerto y resucitado
y ascendido al Padre, ¿para qué serviría tu arrepentimiento o mi arrepentimiento? Podríamos sentir remordimiento de conciencia con todos sus horrores, pero no el verdadero arrepentimiento con sus esperanzas. Arrepentimiento, en sentido del sentimiento natural, es un deber común que no merece alabanza. En verdad es un sentimiento tan comúnmente mezclado con temor egoísta al castigo del mejor aprecio que realmente de poca monta. Si no hubiera intervenido Jesús, acumulando una riqueza realmente de mérito, nuestras lágrimas de arrepentimiento no valdrían más que otras tantas gotas de agua derramadas sobre la tierra. Está ensalzado Jesús para que, virtud de su intercesión, tenga valor ante Dios nuestro arrepentimiento. En este sentido nos da arrepentimiento, puesto que pone el arrepentimiento en condición aceptable de lo que de otro modo realmente no sería aceptable. Cuando Jesús fue ensalzado, fue derramado el Espíritu de Dios para producir en nosotros el don de gracia necesario. El Espíritu Santo crea en nosotros el arrepentimiento, renovándonos de un modo sobrenatural, quitando el corazón de piedra de nuestra carne. No te sientes en la habitación apretándote los ojos para secar las lágrimas imposibles. El arrepentimiento no sale de una naturaleza rebelde, sino de la gracia libre y soberana. No entres en tu pieza pegándote en el pecho para producir un corazón de piedra, sentimientos que no existen en él realmente. En cambio, acude en espíritu al Calvario y contempla la pasión y la muerte de Jesús. Mira arriba, de donde realmente viene tu socorro. El Espíritu Santo ha venido expresamente para hacer sombra a los espíritus de los hombres y engendrar en ellos arrepentimiento, como antes se movía sobre la tierra desordenada, para producir realmente orden. Eleva tu oración y ruego a Él. Bendito Espíritu de Dios, apodérate de mí. Hazme tierno y humilde de corazón para que odie el pecado, sinceramente me arrepienta del mismo. Y Él oirá tu clamor y te responderá. Acuérdate también de que cuando el Señor Jesús fue ensalzado, no solamente nos dio el arrepentimiento, enviando el Espíritu Santo, sino consagrando todas las obras de la naturaleza y de la providencia para el gran fin de nuestra salvación, de manera que cualquiera de ellas puede llevarnos al arrepentimiento. Ya sea que cante, como el gallo que oyó Pedro, o retumbe, como el terremoto que espantó a los carceleros de Filipos. Desde la diestra de Dios, nuestro Señor Jesús gobierna todas las cosas de la tierra, haciéndolas cooperar para la salvación de los redimidos. Se vale tanto de lo amargo como de lo dulce, de las penas como de las alegrías, para producir en los pecadores algún cambio de mente hacia Dios. Sé agradecido por algún acto de la providencia que te haya hecho, pobre, enfermo o afligido, porque mediante tales cosas Jesús obra en tu vida llamándote hacia Él mismo. La misericordia del Señor viene a menudo cabalgando hacia nuestra puerta como el jinete negro de la aflicción. Jesús se vale de toda la capacidad de nuestra experiencia para destetarnos de este mundo y atraernos al cielo. Cristo ha sido ensalzado hasta el trono del cielo y de la tierra para que mediante todos los procedimientos de la providencia subyugue los corazones endurecidos hasta sentir el bendito quebranto del arrepentimiento. Además, ahora mismo, en este instante, está obrando por sus juicios en el foro de nuestras conciencias, por su libro inspirado, la Biblia, o por las oraciones de los amigos y los hermanos de los corazones sinceros. Él te puede enviar una palabra que realmente hiera tu corazón de piedra, como la vara de Moisés, y haga brotar ríos de arrepentimiento. Él puede llevar tu mente a algún texto de las Sagradas Escrituras que quebrante tu corazón y te cautive de un momento. Misteriosamente puede ablandarte y cuando menos pienses, causar que un sentimiento de santidad realmente invada nuestra alma. ¿Podemos estar seguros de esto? Que aquel que ha entrado en la gloria, ensalzado hasta el esplendor y majestad de Dios, tiene abundancia de miedos para obrar arrepentimiento en los que tendrá perdón. En este mismo momento está esperando
darte, capacitarte de arrepentimiento. Recíbelo inmediatamente. Fíjate en el hecho, para consuelo tuyo, que el Señor Jesucristo da este arrepentimiento a los menos dignos de la humanidad. Fue ensalzado para dar arrepentimiento a Israel. A Israel. En los días en que habló el apóstol así, era Israel la nación que más había pecado contra la luz y contra el amor, coronando su obra de infamia por la crucifixión del Señor, atreviéndose a decir, como dice Mateo 7:25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Contestó todo el pueblo, pidiendo la sangre de Jesús. Y Él está dando arrepentimiento y perdón a Israel. ¿Cierto? Estos israelitas eran los asesinos de Jesús. Y no obstante, fue ensalzando para darles arrepentimiento. ¡Qué maravilla de gracia del Señor para con nosotros! Escucha pues, si tú has sido criado a la luz cristiana más resplandeciente, y si a pesar de ello lo has rechazado, hay todavía esperanza para ti. Aun cuando hayas pecado contra la conciencia, contra el Espíritu Santo, contra el amor de Jesús, todavía hay lugar para el arrepentimiento. Aunque te hallaras endurecido, como Israel incrédulo de antaño, todavía es posible tu ablandamiento, ya que Jesús se haya ensalzado y revestido de poder infinito. Jesús fue ensalzado para dar arrepentimiento a los que llegaron al colmo de la iniquidad, agravando de un modo especial su pecado. Dichoso quien como yo o como tú, hermano, tenemos un evangelio tan pleno para poder proclamar, pero dichosos también aquellos que tienen el privilegio de escuchar. El Señor puede dar arrepentimiento al menos digno, volviendo en ovejas a los leones, en palomas a los cuervos. Volvamos a Él, para que un cambio tan grande también se opere realmente en nosotros. Sin duda alguna, la contemplación de la muerte de Cristo es uno de los modos más seguros y efectivos para alcanzar el arrepentimiento. Cuanto más tratemos nosotros mismos de producir emociones de arrepentimiento, tanto más fracasaremos. Pero si con fe pensamos en que Jesús muere por nosotros, nacerá en nosotros el arrepentimiento. Meditemos pues que el Señor, que de puro amor derrama la sangre de su corazón por nosotros. Fijemos la vista en la agonía y sudor de sangre, en la cruz y en la pasión. Y al hacerlo así, el cargado de tanto dolor, Él que estuvo cargado de tanto dolor, nos mirará y mediante esta mirada hará con nosotros lo que hizo con Pedro, de manera que podamos salir afuera para llorar amargamente. El que murió por nosotros puede hacer que muramos al pecado mediante su espíritu de gracia. Y el que ha entrado en la gloria para nuestro bien puede conducir nuestra alma en pos de sí hacia la santidad, dejando atrás el pecado. Quedémonos con este pensamiento. No busques fuego debajo del hielo, ni esperes hallar arrepentimiento en tu corazón natural. Mira al vivo, al que está vivo, al Jesús resucitado, para hallar la vida. Es decir, miro realmente al que está vivo para hallar vida. Mira a Jesús por todo y para todo, cuanto necesites de lo que haya entre la puerta del infierno y la puerta del cielo. Mira a Jesús. No busques en otra parte algo de lo que Jesús desea conceder, sino acuérdate de que Cristo es